Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su noticiario Derecho Humanista Informa TV. Soy Elena Paredes y estaré aquí presentándoles las noticias más importantes en materia de derechos humanos. A continuación, le presento las notas más relevantes. Edita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal guía para docentes. En Michoacán reportan 564 quejas por cateos ilegales. Además, insta la ONU a líderes iraquíes resolver diferencias con diálogo. Y Bolivia requiere que la ONU legalice el mascado de coca. No se mueva de su monitor, que ya comenzamos. Y bien, ya estamos de regreso. Vamos ahora con el primer bloque de las noticias nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que en la mayoría de los penales estatales del país predomina el autogobierno, por lo que se han incrementado las riñas en estos centros. Esto es provocado por la falta de voluntad política para atender esta problemática. Por su parte, Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que los gobiernos se han olvidado de estos centros de reclusión porque electoralmente no son redituables. Además, destacó que la situación de los penales estatales son graves y los llamó un caldo de cultivo. Esto por la sobrepoblación, el autogobierno, la falta de capacitación, así como la presencia de bandas de grupos delictivos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal editó el manual para la educación en primaria llamado Sembremos Derechos y Compromisos para cosechar la paz, guía para docentes. El organismo defensor capitalino indicó que la referida guía pretende servir como un instrumento que acompaña a las y los profesores de educación primaria en el Distrito Federal con base en las múltiples exigencias y cambios que enfrentan cada día. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló que la educación en y para los derechos humanos debe estar inmersa en las aulas, no solo como una asignatura más, sino en la necesidad de ofrecer y pedir un trato digno para todas y todos, así como un clima de respeto y convivencia solidaria, donde los derechos se vivan y sean reflejados en cada acción. Al aceptar plenamente la recomendación 9/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el consejero de la Judicatura Capitalina se obligó a implementar mecanismos para la prevención, atención, investigación y sanción de cualquier acto de violencia contra las mujeres. Esta encomienda implica la creación de una ruta de seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres y la implementación de sanciones cuando un acto de esa naturaleza se compruebe, así como la elaboración de campañas de difusión para combatir este fenómeno. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal destacó que esta recomendación representa un paso importante en la garantía de los derechos de la mujer para una vida libre de violencia en el ámbito laboral. Además, enfatizó que estos procedimientos podrán extenderse a otras dependencias de la administración pública. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, giró instrucciones para que personal de la institución acudiera al lugar donde se registró el incendio de la empresa mobiliaria en el centro de Monterrey. Personal calificado visitó el lugar del siniestro para activar el programa de atención integral a víctimas, mismo que continuará durante las 24 horas de los próximos días, de acuerdo a las necesidades que se presenten. Mediante este programa, las personas afectadas y sus familiares podrán tener servicios de acompañamiento médico, jurídico y psicológico. La Ombudsman estatal envió sus condolencias a los familiares de las víctimas que fallecieron durante el incendio y reiteró el compromiso de la CEDH para buscar la debida reparación del daño ocasionado a las víctimas y sus familiares. A raíz del incremento de las quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí por presuntos abusos en el abasto y cortes al parecer injustificados del agua potable, este organismo autónomo realiza un estudio para determinar posibles violaciones a derechos humanos por tratarse de un insumo indispensable para la vida. Uno de los
proyectos estratégicos para el presente año es elaborar un informe especial en materia de acceso al agua potable, para así constituirlo como elemento fundamental del derecho a la vida. De esta forma, se busca documentar si el servicio cumple con ciertos criterios para hacer válido el derecho, así como analizar si el líquido es acorde a las normas de sanidad y, en general, si la operación del organismo administrador del agua potable respeta los derechos de la población. En un informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informan que han logrado reconstruir parte de lo sucedido en la manifestación donde murieron las normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, al enfrentarse con policías el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Esta reconstrucción se ha logrado mediante la obtención de testimonios y evidencias videográficas, además de peritajes y obtención de informes oficiales por parte de las autoridades estatales. El reporte que se presentó el día de ayer señala graves violaciones a los derechos humanos, resultando evidente de la inexistencia de coordinación entre las cooperaciones policiales, así como su poca capacitación y respeto por los protocolos internacionales. Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero afirma que desconoce avances sobre la investigación del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, pero afirmó que acatará la resolución que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán presentó en su último informe que durante el año 2011 se reportaron 564 quejas de cateo ilegal. Así lo informó el secretario ejecutivo de la institución, Alberto Montaño. Este informe indica que la mayoría de las quejas son por amenazas, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido del servicio público, lesiones y abuso de autoridad por parte de las fuerzas federales a las que los demandantes han sido objeto. Por ser de competencia federal, la Organización Derecho Humanista de Michoacán ha enviado todas estas quejas a la CNDH para que se dé la debida resolución. Del mismo modo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho en donde se vulneren sus derechos humanos y pone en disposición el teléfono 01800 640 3188 para cualquier situación que se presente. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, Arturo Santana Alfaro, advirtió de la grave crisis que vive el sistema penitenciario en los estados y enfatizó en las denuncias existentes sobre extorsiones, maltrato y amenazas que sufren los internos y familiares del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo. De la misma manera, recordó que familiares de los internos de dicho penal denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el libre acceso de autoridades armadas y con disposición a extorsionar y amenazar a los internos. Incluso, algunas denuncias relatan acciones donde se han quemado celdas como medida de represión. Santana Alfaro reconoció que el sistema penitenciario del Fuero Común, es decir, los que están a cargo de gobiernos estatales, se encuentran en severa crisis y que no hay inversión para más centros que puedan mitigar los problemas de autogobierno. Derivado de los hechos ocurridos en el penal de Altamira, Tamaulipas, en donde una riña dejó varios muertos y múltiples heridos, al parecer de grupos de la delincuencia organizada como los Zetas y el Cártel del Golfo, diversas autoridades vuelven a ver el estado en el que se encuentran las prisiones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refirió que durante el año 2011 hubo al menos 132 muertos por riñas de este tipo y señaló que el estado de las prisiones del país es lamentable, detallando que las condiciones de aglomeración, corrupción, autogobierno y el control entre autoridades y presos han colocado a las cárceles en una situación complicada. Y bien, vamos a una pausa informativa y regresamos con más información, no se vayan. Ya estamos de regreso, vamos ahora con el segundo bloque de las noticias internacionales.
El representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para Irak, Martin Kobler, que se reunió este domingo con el presidente del Consejo de Representantes iraquíes, Usama al-Nihaifi, donde instó a los líderes políticos iraquíes a resolver sus diferencias a través de un diálogo inclusivo. Kobler expresó su apoyo a la conferencia nacional que se ha propuesto porque permitiría que los distintos grupos hallen puntos en común en un espíritu de asociación basado en la Constitución, que reconoce la independencia de la justicia y la separación de poderes. El representante indicó en la importante función que desempeña el Parlamento a la promoción de la democracia en el país y aseguró a al-Nihaifi que la misión de asistencia de Naciones Unidas para Irak está dispuesta a apoyar los esfuerzos para fomentar la confianza entre las distintas partes en este momento crítico. El gobierno boliviano aseguró ayer que se esforzará para retornar a la Convención de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, de la cual dejó de formar parte el 1 de enero, pero esta vez buscará legalizar el masticado de coca, penalizado por esa normativa internacional. El ministro boliviano de Gobierno, Wilfredo Chávez, afirmó que el gobierno se esforzará este año para que pueda ser escuchado por los demás países. El ministro aseguró que el alejamiento boliviano de la convención no será definitivo. César Guedes, representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explicó que se necesitarán 12 meses para que se acepte o rechace la readmisión planteada por Bolivia. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas ACNUR, descartó el lunes una crisis humanitaria por la migración en masa de haitianos a Brasil en busca de trabajo y destacó los esfuerzos del país para atender a esa población, muchas veces víctimas de traficantes de personas. Pero a raíz de que no se trata de poblaciones refugiadas, la oficina de la ONU no está al frente de su atención, pero está dispuesta a colaborar con las autoridades brasileñas en caso de que lo requieran. En este momento, Brasil encabeza las tropas de paz de la Organización de las Naciones Unidas en Haití y se ha convertido en destino de migrantes haitianos y bolivianos por su buen momento económico y las obras para el Mundial del Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. En otra información, le comento que en una carta al secretario general Ban Ki-moon, el líder del Consejo Regional de Xokal, Haim Helin, presentó una queja ante la Organización de las Naciones Unidas por el ataque palestino con proyectiles de mortero con fósforo disparados contra la población civil. El jefe comunal recordó que su región es bombardeada desde hace 10 años por organizaciones terroristas en la Franja de Gaza e insiste pedir la intervención de Ban para proteger a los civiles israelíes que viven alrededor de este territorio palestino, con el único objeto de permitir a los habitantes una vida pacífica sin temor a las consecuencias de los ataques o a las consecuencias que el fósforo pueda ocasionarles. Etiopía alberga a más de 240,000 refugiados en sus fronteras y el ACNUR no prevé que la presión se vea disminuida en el año 2012. Por el contrario, es posible que llegue a cifras cercanas a los 400,000 refugiados en el próximo año, según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las comunidades con las que se está trabajando han perdido su ganado. La mayoría de los niños presentan signos de malnutrición. Las actividades educativas se han parado por completo y las familias recorren largas distancias para tener algo de agua. En el tiempo que se lleva albergando, las agencias y organismos internacionales alertan de que decenas de miles de personas han perdido la vida por causa del hambre y la sequía, entre ellos cerca de 30,000 niños, creciendo de esta manera la crisis en Etiopía. Además, en otra información le comento que en el año 2011, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, celebró el 60 aniversario de la Convención para los Refugiados, 50 años de la Convención de Apátrida y 150 años del nacimiento del primer alto comisionado para los refugiados, Fridtjof Nansen.
En el marco de la celebración, ACNUR agradeció todos los apoyos económicos recibidos, en los que destacó a los países en vías de desarrollo, los cuales son los mayores aportadores en dar cobijo a los refugiados, mientras que los medios económicos para el ACNUR provienen principalmente de Occidente. Asimismo, se reconoció a Noruega por su aportación, siendo el sexto mayor aportador para ACNUR en el año 2011, y la gran parte de esta aportación no iba dedicada para fines concretos, sino que se dejó al criterio de la organización cómo se usarán esos médicos. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México mencionó que el país se enfrenta al reto de detectar entre los miles de migrantes en su territorio a quienes pueden requerir protección internacional a fin de garantizar su desarrollo al asilo y determinación de condición de refugiados, consideró Fernando Proti Alvarado. En el marco de la firma de un convenio entre ACNUR y la Universidad Iberoamericana para profundizar en el análisis del tema de los refugiados, mencionó que en el año 2011 México aprobó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, teniendo como objetivo evitar que sean repatriados a un país donde su vida, libertad y seguridad puedan estar en peligro. Sin embargo, el diplomático del ACNUR indicó que se carece de redes de protección que apoyen la integración de los refugiados. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, estuvo ayer en las oficinas de Human Rights Watch, en donde por más de 2 horas dialogó con José Miguel Vivanco, director de la División para América de esta organización, sobre los diversos temas en materia de derechos humanos en Coahuila y en México. En la reunión, el también expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comentó ampliamente a Vivanco sobre lo que el nuevo gobierno estatal de Coahuila está haciendo en la materia, como la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Ejecutivo y el impulso de una serie de reformas constitucionales en ese mismo sentido. También le comento que la organización Human Rights Watch consideró hoy que el nuevo gobierno de Corea del Norte no parece tener intenciones de abrir el país al monitoreo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o establecer algún compromiso con Naciones Unidas. El director alterno de Human Rights Watch en Ginebra, Philip Dam, dijo que la comunidad internacional debe tomar este momento de transición que vive ese país, el cual no ha mostrado ningún signo de que se esté frenando la represión o de hacer de los derechos humanos una prioridad, ya que continúan los informes sobre ataques a las voces disidentes y persecuciones a quienes intentan dejar el país. Y para concluir con este noticiero, le comento que Oaxaca concentra el 9.58% de las recomendaciones emitidas a México de 1990 a 2011 por organizaciones internacionales de derechos humanos. Así lo indican datos contenidos en un documento oficial del Gobierno del Estado, sustentados en el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De acuerdo a las cifras, de las 876 recomendaciones, 84 fueron para Oaxaca, es decir, casi 1 de cada 10, la mayoría de estas referentes a la violación de derechos de mujer, niños y pueblos indígenas. Bien, esto fue todo por mi parte, soy Elena Paredes, me despido de usted, recuerda que nos vemos mañana en punto de las 9:30, horario del Centro de México. Hasta pronto y que tenga usted un excelente día.